La charla la vamos a moderar yo, Daniel Cousiño, presidente del Centro de Alumnos, y yo, Cristóbal, del Centro de Pensamiento. Ahora vamos a partir con una breve introducción y después seguimos con una sección de preguntas por parte de los moderadores y después preguntas del público. Bueno, una breve descripción de don Nicolás. Es abogado y político chileno. Estudió en el Colegio Tancura, luego en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, donde se tituló de abogado y finalmente se graduó de Master of Liberal Arts, mención en gobierno, en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard. Es militante del Partido de Renovación Nacional. Fue diputado entre 2002 y 2010 por el Distrito 42 y entre 2010 y 2018 por el Distrito 18, que integra las comunas de Cerro Navia, Lo Prado y Quinta Normal. Luego fue presidente de la Cámara de Diputados entre 2012 y 2013 y ministro del Trabajo y Previsión Social en el segundo gobierno de Sebastián Piñera entre el 11 de marzo de 2018 hasta octubre de 2019. En enero de 2020 fue nombrado como embajador de Chile en Argentina, cargo que ocupa actualmente. Don Nicolás, agradecemos su tiempo y disposición para acceder a hacer este encuentro organizado por el Centro de Alumnos y por el Centro de Pensamiento Crítico del Colegio Táncura. Muchas gracias. Entonces, ya habiendo hecho la introducción, empezamos con el primer bloque de preguntas de los moderadores. Bueno, la primera es una muy básica, como para más personal. ¿Qué fue lo que lo motivó a dedicarse a la política y qué fue lo que lo motivó también para militar en la derecha durante todo este tiempo? Bueno, muchas gracias a todos. Eh, Todos tancureños, veo, ¿no? Sí, Gran la parte, sí. gran mayoría. Está bien, le voy a mandar un saludo grande, bueno, a ti, Aníbal, tú eres presidente del Centro Alumno, Ujú. Sí, a, sí. a mi gran sobrino Gustavo, que, que también es miembro del Centro Alumno, ¿no? Sí, él no organizó el contacto. Está muy bien. Ahí está, ahí lo estoy viendo. Y bueno, y a todos, ex compañeros, yo fui vicepresidente del Centro Alumno también, en el año 90, el CAT 90. Bueno, muchas gracias por la invitación a todos. ¿Qué es lo que me motivó a entrar a la política? Bueno, en primer lugar, nosotros vivíamos en mi familia en un ambiente de mucho, en que se discutía mucha política, en un momento en que para Chile la política era importante, veníamos saliendo de un gobierno autoritario y pasábamos a un gobierno democrático, las elecciones eran con mucho relato, con mucha mística, eh, y simultáneamente eh, Chile estaba en una etapa, como un punto de inflexión donde tenía que jugársela por cambios bastante radicales que podían significar que nuestro sistema económico anduviera bien, o finalmente nos estancábamos en un camino que ya lo habíamos recorrido al comienzo de la década de los 70 y que nos iba a hacer perdurar en la pobreza. Entonces, de alguna forma, se presentó también una disyuntiva ética, de que si uno realmente podía preocuparse solo de lo de uno y quién iba a quedarse en los asuntos públicos. Hubo mucho tiempo sin elecciones en Chile, de tal manera que fue una especie de llamado a la gente joven a ser parte protagonista de estos cambios que se veían inminentes en Chile. Y, y yo creo que a mí básicamente el desafío de ser parte de estos cambios que se estaban produciendo me motivó mucho. Entré a la universidad, yo sabía que era fundamental prepararse bien para no llegar a hacer cualquier cosa después cuando uno le toque ser protagonista. Eh, y como todo, uno en este camino en que va sintiendo esta vocación por los temas más públicos, también tiene muchas dudas, porque sabemos lo dura que es la política, sabemos que también el sector privado se puede hacer mucho bien, tiene ciertas ventajas, tiene más tranquilidad, incluso desde el punto de vista económico puede ser más rentable, pero la política, con todas las dificultades, también tiene muchas otras cosas que a uno le van atrayendo, que es la capacidad directa de ir cambiando de la vida a la gente. Y yo creo que eso fue fundamental para mí, al darme cuenta de que a través de la política uno podía marcar una diferencia fundamental en un país donde no había habido política, donde básicamente la democracia eh, eh, uno la miraba de lejos y llegó a partir del año
a partir del año 90 con una necesidad urgente de que gente buena se metiera a hacer estos cambios. ¿Y por qué de derecha? Básicamente porque el desafío de defender la libertad, y no la libertad como concepto abstracto, sino que básicamente como algo inmanente en el ser humano, en que el ser humano no puede dejar de ser libre, sino que por naturaleza somos libres, y cuando desde el punto de vista de la discusión ideológica se proponen modelos en que le quitan esa libertad al ser humano para desarrollarse, para desarrollar el mérito, para tomar decisiones, para progresar, creo que eso es fundamental. Y yo siento que desde el año 90 hasta la fecha se han ido quizás mostrando los caminos claritos de las posiciones. Aquellos que realmente creen en una sociedad libre y que la libertad sea el instrumento para tener una sociedad justa en todo sentido, o aquellos que creen que esta sociedad tiene que estar teledirigida, controlada e impuesta por un ente superior, un Estado que toma decisiones por otros, y donde la creatividad de la persona queda un poco subyugada a eso. Pero que eso básicamente es lo que me lleva a tomar partido básicamente por la centro-derecha. Perfecto. De hecho, la siguiente pregunta que le tenemos o sea, tiene relación con el rumbo que ha tomado la política en los últimos 30 años, que como yendo al plano del trabajo, como frente a los negativos pronósticos de muchos expertos que prevén un drástico aumento del desempleo a nivel nacional y con cifras comparables a la década de los 80, ¿cómo impactaría hoy a nuestro país una tasa de desocupación nacional de 20%? Y podríamos volver a presenciar como los escenarios del siglo pasado en Chile, como con tal desempleo que se subieron la última década. Miren, hay dos cosas que tenemos que tener súper claras. Olvidémonos por un segundo la pandemia, porque yo creo que la pandemia que estamos todos viviendo va a acelerar ciertos procesos que venían de antes. Y por supuesto, producto de la pandemia van a haber quiebras de empresas en todo el mundo. Pero haciendo abstracción de eso, o volando un poquito más alto, creo que es súper importante entender cómo venía cambiando de antes el mundo del trabajo, el tipo de trabajo, y después vamos a concluir que la pandemia, o lo que estamos viendo ahora, va a acelerar esos cambios, y por tanto tenemos que estar mucho más atentos. Por ejemplo, imagínense ustedes mismos que están aquí, ¿cuánto ha cambiado Chile en los últimos 10 años en el aspecto de migración? Hace 10 años la migración era algo casi que estaba acotado a ciertos países, en ciertas áreas específicas, y nadie imaginaba que en 10 años iba a haber tan brusco cambio de migración. Chile tenía una migración a una velocidad del rayo, pero a una velocidad del rayo. En Chile, en 5 años, ingresaron a nuestro país cerca de 1.200.000, 1.300.000 personas de otros países del extranjero que se incorporaron a una fuerza de trabajo que era de 9 millones de personas. Es decir, en 5 años la fuerza de trabajo aumentó en un 10%, más del 10%, producto de la migración. Esto muy rápido, porque la migración es un fenómeno que se da en todo el mundo, y en todos los países, especialmente en Europa, se discute, pero la velocidad con que llegó la migración a nuestro país, me diría que es bastante única. Entonces, cuando uno empieza a analizar, por ejemplo, uno, por ejemplo, piensa el estallido social del año pasado, ¿cuán preparados estábamos para tener una migración tan rápida como la que llegó a Chile? Y no me refiero que haya sido mal, al revés, yo soy de aquellos que creen que la migración ha sido un aporte en Chile. Pero el impacto que para cualquier país, sea Chile o sea un país desarrollado, que puede producir una migración de esa velocidad, insisto, 10% en menos de 5 años, sin duda que impacta a la sociedad. Y en algunos barrios para bien, en algunos sectores para mal, y ahí se ha ido formando un juicio respecto de la migración. Después el cambio demográfico. Chile es un país que se envejece a una velocidad del rayo, también de rápido. Por ejemplo,
¿Cuánto creen ustedes que se demoró Reino Unido en pasar del 10% de adultos mayores al 20% de adultos mayores como hoy día tiene Chile? Reino Unido se demoró 75 años en ese cambio. Estados Unidos se demoró 60 años en pasar del 10% de adultos mayores en la población al 20%. ¿Saben cuánto se demoró Chile en pasar del 10 al 20% de adultos mayores? Apenas 20 años. O sea, lo que Reino Unido hizo en 75, Chile lo hizo en 20. Ustedes se preguntarán por qué. Básicamente por dos cosas. Porque la expectativa de vida en Chile aumentó muy rápido y porque la tasa de natalidad en Chile cayó también muy rápido. Nace menos gente en Chile. Entonces, ¿se fue por la rama, Nicolás Monque? No, porque cuando el país se envejece muy rápido, tenemos que empezar a pensar en empleos que duren más tiempo. La gente ya no puede pensar que a los 60 años hay que jubilar, porque vive más y requiere trabajar más, y por tanto la gente, tenemos que pensar en empleos también que sean más largos en el tiempo, y eso significa otras cosas, por ejemplo, cómo vamos actualizando los conocimientos de la gente con los años. Después, ¿para qué sirve el cambio climático? Usted lo pueden haber vivido, cultivos que antes se podían desarrollar, no sé, pues hasta la sexta, séptima región, hoy día se están dando perfecto en la 10ª región. O sea, se ha ido trasladando, se ha ido moviendo la producción y por tanto el tipo de empleo por el cambio demográfico. ¿Saben cuántos empleos se están creando en el mundo? Y en Chile, producto del desarrollo de las energías de la energía limpia, por ejemplo, en el caso de Chile, de la energía solar, la energía eólica, 18 millones de nuevos empleos, nada más que producto, nada más que por el factor de nuevos tipos de matrices, nuevos tipos de energía y materia energética. Y por último, el cambio tecnológico. Esto sí que es increíble. La automatización, la digitalización, es una realidad que viene llegando con fuerza. Y aquí sí que vamos a ver un impacto, Aníbal y todos, muy grande después de la pandemia, porque creo que se va a acelerar el proceso de automatización y digitalización. Si antes de la pandemia Chile estaba empezando a agarrar mucho vuelo, el teletrabajo o el comprar las compras online, producto de la pandemia, cuando tu mamá, mi mamá, la mamá de todos nosotros, ha tenido que meterse en la tecnología, ha tenido que aprender, no la va a soltar más. Y ahora uno piensa, oye, yo pensar que antes, para ir a una conferencia como la que me están invitando ustedes, tenía que planificarlo con 2 meses de anticipación y probablemente tenía que organizar la agenda. Y ahora, por Zoom, se hace todo en un segundo y el gasto del tiempo es muy menor y a nadie a lo mejor hoy día se le ocurriría en periodo de examen ir al supermercado porque se puede comprar desde el iPhone. Todas estas son cosas que no son nuevas, pero que producto de la pandemia se van a acelerar porque de alguna forma aprendimos todos y nos acostumbramos todos y vemos que funciona todo. Las mismas clases. Yo sé que no es lo mismo una clase presencial que una clase por Zoom, pero ya sabemos que se puede y que funciona, y a lo mejor las ayudantías, estoy pensando en voz alta, van a ser por Zoom, algunas de ellas, las conferencias, en fin, cuántas cosas en este mes y medio o 2 meses de pandemia no nos habríamos imaginado nunca que iban a funcionar tan bien. Miren, yo fui ministro del Trabajo. Tuvimos que tener esta pandemia del coronavirus para que en 24 horas se aprobara el proyecto que presenté yo y el gobierno que regula el teletrabajo en Chile. Antes me decían, no, esto va a servir para explotar a la gente, no, con este tema la gente va a sacar la vuelta o se van a bajar los sueldos. Y empezaban una serie de locuraciones un poco absurdas, que era por ponerse una venda en los ojos respecto al cambio tecnológico que era evidente, y hubo que tener una pandemia para darnos cuenta lo importante que era tener una norma que regulara legalmente el teletrabajo. Entonces yo creo que la pandemia lo que va a hacer es apurar ciertos procesos que se venían y obligar a nuestro país a actuar con mucha más velocidad en este proceso como de adaptación. Pero, o sea, sí, por ese lado puede tener efectos positivos, pero igual teniendo en cuenta la disminución de
de empleo, obviamente. ¿Sabes lo que pasa a nivel? Ojo, es que te quiero hacer ahí un punto, ¿eh? Yo te diría, es evidente que producto de la pandemia y la crisis social, post-pandemia, la crisis económica, va a haber pérdida de empleo. Dejando aislado ese factor, y yo no tengo ninguna duda que se van a hacer y tomar distintas medidas para apurar la recuperación económica y todo lo que ello implica. Yo creo que el factor tecnológico, la automatización, la digitalización, sin duda va a hacer desaparecer ciertos empleos, pero van a ser muchos más los empleos que se van a crear. Deja ponerte un ejemplo. Amazon en el año 2016, a todo esto hoy día, vean ustedes, la portada del Economist hoy día dice, si Amazon antes era importante, hoy día es indispensable, insustituible, post pandemia. Pero lo que les decía, Amazon en el año 2016 anunció con bombo y platillos que iba a comprar un 50% más de robot para hacer despachos y logística en bodegas. Quedó la embarrada. Todo el mundo dijo, no, que esto no puede ser, va a quedar sin pega la mitad de la gente, van a despedir, decían, a 15.000 personas. Bueno, ese mismo año 2016, donde se compraron, duplicaron los robots que trabajaban para Amazon, a final de año se contrataron 100.000 nuevos empleos. Es decir, desaparecen ciertos empleos, pero se crean muchos otros. Cuando yo llevaba un mes de ministro del Trabajo, me fui a Estados Unidos a una reunión con el ministro del Trabajo norteamericano. Y en ese tiempo uno veía las noticias y veía en Estados Unidos cómo las farmacias, con los supermercados ya no tenían cajeros, sino que muchos de ellos era todo automatizado, cuestión que en Chile también está pasando. Y no sé, pues hay hasta el día de hoy muchos reportajes sobre los moles, cómo han ido decayendo. Bueno, yo le pregunté en ese momento al ministro del Trabajo, bueno, ¿cómo está afrontando él el desempleo en el retail? Y me responde, ministro, me dice, nunca en la historia de Estados Unidos hay más gente trabajando en el retail que ahora. Claro, no de cajero, sino que en las bodegas, de despachos, en las salas de logística. Entonces, resumen, lo que te quiero decir es que en todas las revoluciones industriales, las revoluciones tecnológicas han hecho desaparecer ciertos empleos, pero son muchos más los empleos que se han creado. Ahora, ¿cuál es el desafío de esto? Que no siempre los empleos que se crean benefician a las mismas personas que perdieron el empleo, ni siquiera a los mismos países que perdieron el empleo. El desafío de Chile es ser un país donde se crean empleos del futuro y no solamente donde se pierden los empleos del pasado. Y para eso hay que hacer cambios en la legislación laboral. Por ejemplo, lo que hablábamos del teletrabajo, que la ley laboral reconozca el teletrabajo, flexibilidad en los horarios. Si yo tengo una legislación rígida donde solo se puede trabajar por horario rígido de 8 a 6 de la tarde, obviamente que hay cierta tecnología que no puede entrar. Si yo tengo normas de negociación colectiva del año 60 aplicado a la nueva tecnología de hoy día, tampoco voy a ser fuente de creación de empleo. Si la gente, si los trabajadores no tienen una mínima digitalización, una mínima alfabetización digital, que sepa manejar un computador y los programas, tampoco voy a ser yo el que reciba esos nuevos empleos. Entonces, hay que prepararse, que hacer cambios y adaptarse rápido para ser un país donde se crean estos nuevos empleos y no solamente donde veamos desaparecer los empleos antiguos. ¿Te acuerdas tú de los pregoneros? Los pregoneros eran los que en la mañana, en tiempos de la colonia, salían a despertar a toda la gente y a leer, y junto con despertarlo, a leer las noticias. Imagínate tú cuando empezaron a vender las noticias a través de un papel impreso, cómo los pregoneros, los sindicatos pregoneros tienen que haber protestado que se estaba acabando la pega. Porque ya nadie iba a querer escuchar los anuncios del pregonero. Y bastaba con comprarlo. Hoy día la gente lee el diario por el teléfono, uno ve como las revistas de papel cada vez son menos, los portales de noticias cada vez son más distintos, y sin embargo, claro, se pierden ciertos trabajos, pero son muchos más los empleos que se han ido creando en función de aquello. El otro día, hace un par de meses atrás, antes de venirme a Argentina, fui a Almega, y efectivamente hay menos camarógrafos,
en el estudio, en el set de televisión, yo me acuerdo que yo iba a entrevistas hace 15 años atrás y habían camarógrafos, personas con letreros que hacían señas. Hoy día no hay nadie, hay una cámara que se maneja con un joystick, pero en la sala de prensa está lleno de periodistas, porque cuando uno va hoy día a dar una entrevista en televisión, hay alguien que te está escribiendo tu entrevista para mandarla al portal de Mega, hay alguien que te está grabando para mandarlo a la radio del portal de Mega, que es a través de streaming, hay alguien que te está grabando, y hay alguien que te está mandando tu frase por Twitter. O sea, eso les demuestra un poco cómo cambia la forma, se pierde cierto trabajo, pero se crean mucho más en el mismo contexto. Y hay que estar preparado para estar del lado de los empleos que se crean y no de los que se pierden. Sí, vos, pero, o sea, de hecho, mucha razón, pero creo que también en el punto del envejecimiento de la población, yo creo que puede pasar mucho, por ejemplo, con los Uber, Rappi, todos estos servicios nuevos, o como la gente que trabaja en retail o en la bodega, al final no son trabajos para gente de la tercera edad, o sea, para trabajos para gente más de avanzada edad. Entonces, quizás, ¿qué pasa con todos esos trabajos que se pueden perder y que son para gente más joven, a fin de cuentas? Bueno, mira, esto de trabajo de tercera edad o de segunda edad, o más jóvenes o no, es bastante discutible. Hasta hace 2 años atrás, cuando yo llegué al Ministerio del Trabajo, había una norma que decía que los cursos de capacitación del CENSE no podían ser tomados por nadie mayor de 60 años. O sea, había que tener menos de 60 años para capacitarse en el CENSE. Me pareció aberrante, retrógrado, totalmente en contrario de lo que estamos hablando. Todo lo contrario, hoy día se requiere que la capacitación, el entrenamiento, ya no es como me pasó a mí, que probablemente cuando salí de cuarto medio, perdón, de la universidad, me dijeron ya, mi viejo, cumplí, ahí está tu cartón, ahora dedícate a trabajar. Hoy día no basta con capacitarte una vez en la vida, hay que estar permanentemente estando al día y no quedar atrás. Si antes uno dedicaba los primeros 20 años de la vida o 25 años a formarse y después a trabajar, hoy día yo diría que hay que dedicarse el 20% de cada año a estar al día para no quedarse atrás. Y por supuesto, que esto nos pone un desafío ético gigantesco. ¿Saben cuál es? El que hemos visto estos 90 días de cuarentena. Probablemente todos hemos estado en nuestras casas con un muy buen internet y con buenas clases por Zoom y esta misma conferencia. Pero hay gente que no tiene una casa, no tiene la conexión, que no tiene acceso a la conectividad, y eso hace que este desarrollo tecnológico para algunos sea una tremenda oportunidad y para otros sea una amenaza. Entonces, cuando uno me dice a mí, ¿cuál es el verdadero desafío ético, social, político para cualquier país, y particularmente para Chile? Es que esta revolución tecnológica que crea oportunidades para todos, y no dejar a nadie fuera del carro. Y es muy fácil, con lo rápido que llega, que haya gente que se quede mirando desde abajo. Y ahí pasa lo que tú me preguntabas. Pues. Si yo creo que hay si yo no soy capaz de tener buena capacitación, buena formación en áreas digitales, por ejemplo, para todos, bueno, van a haber algunos que van a tener que quedar mirando desde abajo, trabajando únicamente como repartidor o como Uber, que no tiene nada en contra de aquello, pero lo que te quiero decir es que las oportunidades tenemos que darnos cuenta de que no llegan solas, que como gobierno, que como Estado, que como políticos, que como autoridades tenemos que ser capaces de que esta velocidad, estas nuevas tecnologías le lleguen a todos. De lo contrario, esto puede ser un motivo de aumentar la desigualdad en Chile y en vez de disminuirla. O sea, de hecho, con lo mismo quizás, o sea, suena como descabellado, pero quizás pues, en un futuro pase a ser como casi que un derecho el poder acceder como a todo el tipo como de conexiones tecnológicas. O sea, quizá cada vez más importante y quizás pase a ser algo casi que como un derecho, como dije. No, pero, a mí no me gusta esto hablar de un derecho o una... No, pero lo hablo como algo yo que no tengo todos deberían tener. ninguna duda, que si antes de la pandemia el desafío de nuestro gobierno y de nuestro país era que este boom
tecnológico, esta automatización, la nueva tecnología, estos cambios laborales permitieran tener un mundo laboral o un mercado laboral mucho más inclusivo, donde todos tengan espacio, después de la pandemia mucho más, porque esto se aceleró muy rápido. Piensa tú una empresa, ¿qué cálculo deben estar haciendo ahora muchas empresas? Deben estar diciendo, mira, oye, qué increíble, ¿eh? Este mes y medio funcionamos igual de bien, o parecido, y no tuvimos que venir a este edificio que me cuesta arrendarlo 20 millones de pesos mensuales. ¿Por qué no reducimos este edificio a la mitad y hacemos homes working con la mitad de los trabajadores o con aquellos que quieran? Y así tantas otras cosas más. O respecto a los viajes, o tanta cosa. Fíjate tú que en estos días, ¿qué es lo que hemos visto en estos 3 meses de marzo a la fecha? Las 5 empresas de más alta tecnología norteamericana, que son Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook, sus utilidades crecieron un 43% en estos 3 meses. Mientras Estados Unidos cayó casi un 5%, aquí estas empresas crecieron un 43%. Microsoft, Alibaba, se dispararon. ¿Qué es lo que está diciendo esto? ¿Ustedes creen que esto va a retroceder? Yo creo que no. Yo creo que hay ciertas cosas que la pandemia trajo, y básicamente la velocidad de estos cambios, y ahora los gobiernos, todos, tenemos la obligación de que a mayor velocidad de los cambios, mayor velocidad en incluir en estos cambios a toda la población y no dejar a nadie atrás. Si antes era un desafío, ahora es indispensable, si no vamos a tener una desigualdad más grande y un descontento social aún más feroz. Y como, o sea, además de la legislación que usted decía del teletrabajo, ¿qué otras como medidas concretas se podrían tomar para como incluir así esta evolución? Bueno, yo creo que el teletrabajo es un ejemplo de lo atrasados que estábamos, que llegábamos. Yo les ponía como ejemplo lo que me costaba a mí convencer a muchachos de oposición de lo indispensable que era tener una regulación que protegiera al trabajador que teletrabajaba y que no quedara así al arbitrio de la informalidad. Bueno, tuvo que venir la pandemia para darnos cuenta que era súper importante. Yo digo lo mismo respecto a la flexibilidad laboral, y lo digo con esas palabras, flexibilidad laboral, que no es otra cosa que tener normas que permitan adaptar rápido los tipos de trabajo a los cambios rápidos. Si yo creo, hace 25 años atrás, era obvio que para contratar a alguien tú tenías que hacer un turno, todos entraban a la misma hora en la mañana, salían a la misma hora de la tarde, tenían vacaciones en la misma época del año y salían todos a almorzar a la misma hora todos los días. Eso hoy día no tiene ni un sentido. ¿Qué sentido tiene tener sentado en su oficina a un trabajador o a una trabajadora 8 horas diarias cuando puede hacer lo mismo en 5 horas y desde su casa? ¿Qué sentido tiene hacerlo recorrer las distancias en una ciudad tan poco amable y tan segregada, donde de Puente Alto al centro tienes que cruzar Santiago entero, cuando tú puedes perfectamente tener flexibilidad? Y cuando tú tienes flexibilidad de horario, de espacio, de lugares para trabajar, ¿qué logras? Que gente que no podría trabajar en un sistema rígido, ahora sí pueda trabajar. Mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad. Y miren lo que voy a decir. Y esa cosa machista con que a uno lo criaron, o uno creció, donde básicamente era como lo normal, entre comillas, que el trabajador fuera el proveedor, que sacara la mugre, para que ojalá la familia creciera y se formara bien, esa cosa machista no resiste más. Entonces, la flexibilidad o la capacidad de normas laborales que se adapten, no solo permiten que mujeres, jóvenes que estudian y quieren trabajar al mismo tiempo, adultos mayores puedan trabajar y tener más compatible con su vida personal, sino que además que los trabajadores no nos saquemos más el pillo con que no hacemos labores familiares porque tenemos que trabajar en una jornada rígida. ¿Me explico? Si yo tengo una legislación adaptable, empieza a ser de verdad una realidad la corresponsabilidad, que significa dedicarle
tanto tiempo a la familia, a los hijos, a la formación de ellos, como a mi trabajo, y mi señora exactamente lo mismo en igualdad de condiciones. Ese esquema es el esquema moderno. Y mientras no tengamos esa adaptabilidad, esa flexibilidad de horario, insisto, de lugares, y además es lo que te permite adaptarte a los tipos de trabajo que van cambiando. Piensa tú, otro ejemplo, yo proponía, y espero que salga adelante, que exista más que una ley que diga que todos tienen que trabajar 45 horas a la semana, de lunes a viernes, a más tardar, o 5 o máximo 6 días a la semana, y no más de 10 horas diarias. Yo decía, ¿por qué no hacemos una cosa más simple? ¿Por qué no hacemos una bolsa de horas trimestral? También, con límites, para que nadie trabaje más de 10 horas diarias, porque si no sería una explotación. Miren lo distinto que habría sido a lo mejor en esta pandemia si hubiese estado esa ley. Muchas empresas, en vez de despedir o en vez de suspender el contrato de sus trabajadores, quizás no todas, pero muchas, habrían dicho, ¿sabe qué? Venga a trabajar solo 2 horas. Y después, cuando tengamos que trabajarnos más porque se reactivó, porque se acabó la cuarentena, compensamos las horas. Al trabajador no se le habría despedido, no se le habría bajado el sueldo, y esta flexibilidad habría permitido que la empresa tampoco tenga que verse obligada a tomar medidas drásticas. Pongo un ejemplo. Yo sé que alguien estará pensando, bueno, pero eso no corre para todo el mundo. Es verdad, pero pongo un ejemplo de que cuando tú tienes normas rígidas, terminas afectando muchas veces al trabajador y terminas impidiendo que ciertos trabajos modernos, nuevos, lleguen a la empresa. En cambio, cuando tienes la posibilidad de adaptar, si le pones límites donde no se preste para uso de ningún tipo, lo que logra es que los nuevos empleos, que los cambios del mercado laboral no te afecten y que al revés, tú los aproveches como oportunidad. Uh-huh. O sea, de hecho, pero una pregunta, ¿cómo funcionaría la bolsa de horas si es que, por ejemplo, yo trabajé, como el ejemplo que daba, como de trabajar 2-3 horas, después recuperarlas, como al final uno terminaría sobrepasando las 10 horas diarias, ¿no? ¿Cómo sería esa compensación? No, lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que, por ejemplo, un contador, un típico ejemplo, un contador a final de mes tiene que cerrar los balances, y por tanto está 4 días o 5 días la última semana acá de todos los meses trabajando muy duro. A comienzos de mes tiene que pagar los IVA. Entonces, yo siempre digo, ¿cómo va a ser normal que yo, para contratar a ese contador, que hoy día veo el código del trabajo y tengo que contratarlo por 45 horas a la semana, 8 horas al día y un máximo de 10? ¿Cómo no va a ser mejor decirle, ¿sabe qué? Yo te propongo que la semana del IVA o la semana de los balances trabajen más, y el resto de los días puedas trabajar menos desde tu casa con menor intensidad? O, por ejemplo, una pyme que tiene que recibir una importación desde China y tiene que desaduanar todo eso. ¿Por qué a esa persona, si tiene una bolsa de horas, va a poder, cuando más lo exige, trabajar, pero a cambio, cuando la demanda de trabajo es menor, porque ya está el proceso de venta, lo que sea, porque ya sacó los productos de la aduana, puede trabajar mediodía? Por eso que yo proponía un sistema, por ejemplo, que se pueda pactar. Por ejemplo, 4 días a la semana, trabajar, no sé, 10 o 11 horas diarias y descansar 3. Ustedes dirán, ¿a todos les sirve eso? No, pero a algunos sí. Por ejemplo, un deportista le puede servir mucho para entrenar. O alguien que vive en regiones, lo mismo. Hoy día una persona de regiones que quiere trabajar con el sistema actual, le dice, oye, yo feliz que tengáis que trabajar, pero tenéis que venir a la oficina, trabajar 8 horas diarias. Entonces yo digo, ¿sabes qué más? La única opción de trabajar en esa pega es no ver a la familia. Si tú tienes la posibilidad de mover tus horas de trabajo, concentrándolas cuando más se requiera y dejándote más tiempo libre para estar con la familia cuando haya menos necesidad, y si tienes la herramienta de esa movilidad, sin duda que mejora tu productividad. Lo que yo insisto finalmente, y con esto no hay una receta la misma para todas las empresas, porque hay empresas donde esto que estamos hablando puede ser una utopía, por ejemplo, cuando tienes turnos de guardias,
pero hay muchas otras áreas donde la adaptabilidad es fundamental para mejorar la productividad. El tema es que hoy día, con la legislación actual, te imponen una sola forma de trabajar. Y yo pregunto, ¿por qué te imponen una sola forma de trabajar cuando hay muchas formas de vivir? Y yo creo que esa capacidad de adaptar la forma de trabajar, los horarios, los lugares, es moderna. Y te la va a imponer la tecnología que hoy día está llegando. La mejor demostración es lo que tú me contabas al comienzo. Los corner shops no son pegas profesionales, pero la realidad se impuso a la norma. Porque los tipos están con un teléfono, reciben un pedido, trabajan para varias empresas al mismo tiempo, van haciendo despacho, y nosotros teníamos una legislación que eso no lo reconocía. Entonces, ¿qué opción hay? Del mundo de la izquierda me decían, ponte una venda en los ojos y di, eso se prohíbe. Y si quieres trabajar en delivery, tienes que tener un contrato de trabajo y tener vacaciones y trabajar 8 horas. No, compadre, si no puedo porque yo estudio. No, entonces no puedes trabajar. ¿No? Yo sostengo que hay que poner límites. Y con esto contesto tu pregunta, porque no puede la modernidad ni la flexibilidad ser sinónimo de precariedad. No puede ser que porque es flexible yo voy a pedirte y exigirte que trabajes 15 horas diarias y que no descanses nada. No. De hecho, ojo, la ley de teletrabajo que nosotros pusimos establece un derecho a desconexión, que significa que no porque tengáis un jefe cabrón tenéis que estar contestando WhatsApp ni mail a las 5 de la mañana. No, un derecho a desconexión, que significa de tal hora a tal hora tú no tienes ninguna obligación de contestar el teléfono y puedes perfectamente desconectarte. Si tú pones límites, esto es fundamental. ¿Sabes cuánto es el límite de trabajo hoy día? 12 horas diarias. Son 10 horas ordinarias y puedes trabajar 2 horas extraordinarias. Entonces nosotros decíamos, oiga, no cambiemos ese límite, pero permitamos moverlo en semanas o días para que sea más productivo. A mí, mucha gente me escribía y me decía, ministro, yo feliz trabajaría 4 días y descansaría 3. Otros me decían, yo feliz una semana trabajaría las 10 horas diarias, pero la semana siguiente tenerla libre. Y eso me permite ir a mi casa en provincia. En fin, cada uno podría pactar el modelo que más le sea compatible con su vida personal, familiar y con la empresa. Y sin miedo, porque el problema de estas cosas es que siempre se viene con prejuicio. Esto lo va a usar la empresa para explotar al trabajador. O otros dicen, no, esto lo va a usar el trabajador para sacar la vuelta y para no hacer su pega. No es verdad. No es cierto, hay que tener confianza porque nadie va a... Y nadie puede obligar a un trabajador a teletrabajar si él quiere trabajar desde su casa, desde la oficina. Entonces, en esto hay que tener, obviamente, fijar los límites y dejar de lado los prejuicios que muchas veces nos han inmovilizado y nos han ido dejando en el pasado. Sí, yo creo que tiene mucha razón con la flexibilidad, pero con límites, obviamente. Yo ahora, bueno, cambio de tema drástico, pero pasando más como a su gestión de embajador en Argentina. Bueno, lo primero es que con todas las medias polémicas que ha habido en el último tiempo, ¿ha habido como algún cambio significativo en las relaciones bilaterales entre Chile y Argentina desde el fin de la administración Macri y el nuevo gobierno de Fernández? Mira, la relación de los países no es una relación de gobiernos ni de políticos, es una relación de Estado. Y eso significa que no porque en Chile hay un gobierno de centro derecha y en Argentina hay un gobierno peronista, la relación empeora. Todo lo contrario. El presidente Piñera en el primer mandato fue presidente de Chile y en Argentina estaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en Bolivia estaba Evo, en Uruguay estaba Mujica, en Perú, bueno, en el caso de Perú teníamos a un gobierno afín, pero lo que les quiero decir es que hoy día el escenario es completamente distinto y sin embargo las relaciones no cambian, no deben cambiar, porque son relaciones entre Estados. Ayer el presidente Piñera tuvo una buena conversación con el presidente Fernández, de coordinación de muchas materias, y cuando se ha cometido ciertos errores en que se han hecho declaraciones políticas, como ocurrió
hace un tiempo atrás por parte del presidente Fernández en el Grupo de Puebla, que llamó a la izquierda en Chile a recuperar el poder, inmediatamente, en 24 horas, el mismo presidente de Argentina llamó al presidente Piñera a darle explicaciones y a dar por superado el impasse. Yo creo que es tremendamente importante no condicionar la relación entre los estados de los países a momentos políticos determinados que pueda tener cada país. El presidente Piñera ponía como ejemplo, tuvo una relación fluida con la presidenta Cristina Fernández en el gobierno anterior. Lo mismo con el presidente Pepe Mujica. Piensen ustedes que Uruguay hoy día es miembro asociado a la Alianza del Pacífico, y eso lo hizo en conversaciones y dada las buenas relaciones que tuvo el presidente Piñera con el mismo Pepe Mujica, que son de corrientes políticas completamente opuestas. Entonces, creo que es demasiado importante mantener las buenas relaciones entre Chile y Argentina, y no están condicionadas, ni deben estar condicionadas a factores políticos coyunturales, porque pasan los gobiernos, pero los estados quedan. Sí, me parece. Bueno, y la siguiente ya aún más actual de los últimos días, y es cómo se ha vivido el tema de la expropiación del Grupo Vicentín por parte del presidente de Argentina, Fernández Alberto. Bueno, ha sido tema polémico y está en todos los diarios, y no es una decisión que haya tomado, que haya resuelto 100% el gobierno. Yo creo que al comienzo la anunció con determinación. La gente básicamente en el entorno, en la provincia de la cerealera salió a protestar. El gobierno lo tiene en pausa. Ha habido mucha crítica por cuanto esta era una empresa que estaba en proceso en Chile somos proceso preventivo antes de la quiebra, y estaba avanzando relativamente bien a través de la judicatura, y habían incluso interesados en meterle plata a la empresa, y la verdad que fue bien sorpresiva la decisión del gobierno y ha generado una gran polémica y bastante crítica. Aun cuando me atrevo a decir que es una decisión del cual no está todo zanjado, por dos motivos. Uno, porque el presidente Fernández puso un signo de interrogación, pero además porque esto requiere aprobarse por ley en el Congreso y no es fácil conseguir los votos. Acuérdense que en el Senado hay una mayoría de parlamentarios de gobierno, pero no así en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados está bastante pareja. Bueno, ahora... Pero sin duda que no es una señal positiva. En un momento en que Argentina necesita en su agenda económica atraer inversionistas, dar certeza, esta es una señal que ha sido tomada en sentido contrario. Bueno, ahora terminamos este bloque de preguntas de los moderadores y vamos a empezar con las preguntas del público, que se las va a decir Cristóbal Huidobro. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Cristóbal, ¿cómo estáis? Bien, acá callado durante la charla, pero ahora me toca tenemos varias preguntas por parte del público y seleccionamos un par ahí, porque es difícil elegir, habían hartas, con temas que no se hayan tocado tanto y las que estaban mejor hechas también. Y partimos con una de Arturo Marín, que tiene mucho que ver con lo que usted acaba de responder, entonces para seguir más o menos por la misma línea, que dice: ¿cree usted que la expropiación de Vicentín fue en verdad para salvar la empresa como anunció? ¿Cree usted que en verdad fue para salvar la empresa como anunció el presidente de Argentina? ¿O en verdad es el comienzo de muchas otras expropiaciones que Argentina va a realizar y va a ser un camino puramente socialista como Venezuela, tal como lo anunció Javier Milei? Mira, yo no quiero, ni me corresponde, ni sería prudente como embajador prejuzgar, ni mucho menos dar una opinión personal respecto de un hecho en desarrollo, como dicen los periodistas. Yo quiero un poco repetirte lo que decía Aníbal. Creo que la señal que se dio y el debate que uno ve en estos últimos 3 días en el diario no es positivo, por cuanto lo que más hoy día el mundo, los inversionistas esperan de Argentina, y particularmente en un momento en que Argentina está negociando con
los tenedores de bono, que son los acreedores de deuda argentina, una repactación que evite caer en el default. Lo que más se espera son ciertas certezas que atraigan inversionistas, y esta decisión, más allá de la explicación que ha dado el gobierno, te diría que mayoritariamente ha sido tomada en un sentido contrario. Yo sinceramente espero que no prospere y que desde luego no sea la primera de varias. Espero y creo que no va a ser así. Perfecto, sí, ojalá no sea así. Bueno, ahora tenemos otra pregunta también de Argentina. Esta es de Pedro y Arrasal, que dice: ¿la salida de la TAM de Argentina tiene más que ver con la pandemia o responde a las recientes medidas adoptadas por el gobierno argentino? No, yo creo que tal como lo han dicho todos los ejecutivos de la TAM, la pandemia hace que la aerolínea a nivel global tenga que reestructurarse. En Argentina llevaba perdiendo plata el último tiempo, mucho. Piensen ustedes que la TAM en Argentina compite con Aerolíneas Argentinas, que es una empresa estatal, que pierde mucho más que la TAM, solo que recibe subsidio del Estado, que hace que esa pérdida no le duela a nadie. De tal manera que cuando se producía una estructura de costos altísima o mucho más alta en Argentina para una aerolínea como la TAM de lo que era Brasil, Chile o otros países, claro, para la TAM era muy difícil sobrellevarla. Para aerolínea, no, porque el Estado pone o completa el déficit por detrás. Y eso hace muy difícil la operación. De tal manera que yo creo que ese factor se hizo evidente durante la pandemia, donde además una empresa en reorganización tiene que priorizar dónde meter la plata, dónde reestructurar y dónde operar. Yo espero de verdad que esta decisión en algún momento se revierta. Yo sé que no es en el corto plazo, y yo tengo la impresión de que es fundamental de que Argentina vuelva a ser un país donde se atraigan inversiones y no donde se compliquen las inversiones. Y entiendo que esa es una de las principales expectativas y esperanzas que llevaron a mucha gente a votar en la última elección. Pero obviamente que esta señal, desde ese punto de vista, no es buena. Ya, perfecto. Ahora pasamos a una pregunta de Diego García de la Huerta, que dice: ¿cree que la oposición ha sido capaz de proponer un proyecto concreto en el marco laboral? ¿Se debería flexibilizar el empleo y los métodos de contratación? Por supuesto que sí. Y cuando digo flexibilizar, digo todo lo contrario a precarizar. Porque no hay nada más precario que decirle a alguien: si tú no estás 8 horas sentado en el escritorio de la oficina, de lunes a sábado, no puedes trabajar. Aunque no tengas nada que hacer, tienes que estar aquí calentando asientos, y si no, no puedes trabajar. Eso es precariedad laboral. En cambio, productividad laboral, calidad de vida, haciéndola compatible con mis responsabilidades familiares, con el empleo, sin duda que mejora la calidad de vida. Ahora, todo esto con ciertos límites, por supuesto que eso es fundamental. Nadie puede pensar que flexibilidad laboral es un chip libre para que el empleador o el dueño de la empresa haga lo que quiera y explote y exija trabajar 15 horas diarias. El que sostiene eso no ha entendido nada. Y por supuesto que hay gente que si no le ponen los límites abusan. No estoy con esto siendo ingenuo, pero el que hay algunos abusadores existan nos tiene que llevar a redoblar la fiscalización y ser más drásticas las sanciones, y no por ello mantener un esquema laboral rígido que le dé la espalda a los nuevos empleos que están surgiendo. Claro, perfecto. Bueno, ahora
aprovechando el tema que estamos hablando antes de la crisis que está habiendo en Argentina también, igual que en todos lados. Oye, Cristóbal, dame 30 segundos. Hay un ejemplo que a lo mejor ustedes lo van a cachar mucho, mucho mejor. De esta mismo que tú me estáis preguntando. Una de las leyes que me tocó sacar a mí como ministro del Trabajo fue una ley que es el Estatuto Laboral para Jóvenes Estudiantes. Un estudiante como ustedes, que quiere trabajar o que quería trabajar antes de esta ley, si ese estudiante, por ejemplo, decía, oye, yo tengo un rato libre en la mañana, de, no sé, pues de 8 a 11, de ahí tengo que irme a clase, a la universidad, y quiero volver de 6 a 10 de la noche a seguir trabajando, por ejemplo, en un restaurante. Eso es ilegal en Chile. Tú no puedes discontinuar la jornada. Entonces, nosotros decíamos, pero qué cosa más obvia para un estudiante que no lo obligues a estar toda la mañana trabajando, porque las clases muchas veces tienes que hacerlas compatibles con eso. Entonces, lo que estábamos produciendo en la práctica era que muchos jóvenes no podían estudiar porque tenían que trabajar, o no podían trabajar porque tenían que estudiar, y porque teníamos jornadas rígidas. Y entonces optaban también por trabajar en negro, informalmente. Y trabajar en negro significa que si van camino a la pega, lo atropellan, no tienen ninguna cobertura, en nada, ni accidentes, ni en nada. Entonces, ¿qué hicimos en esta ley? Jornadas flexibles para jóvenes estudiantes, donde además, si recibían algún ingreso con contrato, no dejaran de ser carga del plan de salud familiar, precisamente para no tener una menor cobertura de salud. Esas dos cosas. Yo me acuerdo que la izquierda nos decía, no, pero esto va a ser para puro abuso, porque a los jóvenes los van a explotar. No. Claro, si yo efectivamente ideologizo todo y pretendo que puedo controlar la vida a un trabajador y le impido estudiar y hacerlo compatible con su horario de estudio, cuando no hay confianza y quiero controlar todo con normas rígidas, termino perjudicando. Y no hay nada más precario que un joven trabaje en negro. Y eso es justamente lo que cambiamos. Es un buen ejemplo del cambio de switch que tenemos que tener en la legislación. Perfecto, toda la razón. Bueno, se nos acabó rápido el tiempo, pero cerramos con una última pregunta por parte del público y hacemos una pregunta por parte de nosotros para cerrar. Esta pregunta es de Juan Diego Cruzat, que dice, ¿cuál cree usted que son los valores que unen y defienden la centroderecha? Buena pregunta. Yo diría que lo más importante es la centroderecha es, a mi juicio, la defensa de la libertad, entendiendo como la esencia de toda persona humana. Y por tanto ahí viene la defensa de la dignidad de la persona humana, la defensa de su capacidad de tomar decisiones, de progresar, de construir una sociedad más justa, defendiendo y permitiendo el desarrollo de cada uno de sus integrantes. Creo que eso es una tremenda diferencia. Cuando yo creo un modelo político donde siento que puedo construir y decidir por las personas e imponerle decisiones, imponerle una forma de vida que vaya más allá de su esencia, imponerle ciertas decisiones que desconozcan su espiritualidad, finalmente terminó haciendo una sociedad que va contra el hombre. Yo creo que la defensa de la libertad termina siendo el sello que todo gobierno y que todo partido de centro-derecha no puede nunca renunciar. Claro, como lo cual no significa que solo haya que ser de centro-derecha para defender la libertad. Por supuesto que hay partidos de centro, incluso de centro-izquierda, que en muchas materias también creen en la libertad, y en otras no. Yo creo que este país polarizado donde yo soy el bueno y al frente están los malos, no existe. Y hay populistas de izquierda, que los vemos todos los días en el diario, y a todos nos sacan canas verdes, pero también hay populistas de derecha, que lo hacen tan mal como los populistas de izquierda. De tal manera que esto de ponerle etiquetas a la gente y sostener que hay que ser de derecha porque somos los únicos buenos,
y entienda, y la derecha es lo que yo quiero que sea la derecha, es un tremendo error. El populismo es la gran amenaza que desde el punto de vista político va a tener el planeta post pandemia. Aquellos que creen que pueden construir una sociedad con más Estado, sin importar a qué costo, ni quién paga aquello, sencillamente lo que están haciendo es populismo, porque la única forma de que ello sea sustentable es gastándose hoy la plata y que las nuevas generaciones vean cómo siguen. Y ese populismo, en tantas medidas, no solo viene desde la izquierda, sino que muchas veces uno lo ve también en la derecha, y creo que es importante siempre estar muy atento. Y ahí hay un tremendo desafío futuro para las fuerzas políticas moderadas y quienes defendemos la libertad de las personas. Perfecto. Muy buena visión. Ahora, una pregunta como tipo de conclusión. Quería preguntar, aprovechando que usted como ex alumno del colegio, ¿qué consejo le podría dar a los jóvenes que estén interesados en el servicio público en el día de mañana, estar dedicados a servir al país? Mira, yo les diría una cosa que a mí me marcó mucho en su minuto, que es una frase de Martin Luther King, que dice: peor que el grito de los malos es el silencio de los buenos. La verdad que si hay algo que realmente nos tiene que motivar a participar, a interesarse, desde distintos lugares, no solo desde aquellos que les gusta la política siendo candidatos el día de mañana, desde la universidad, desde un instituto, desde la empresa, desde una dirigencia estudiantil, desde una dirigencia sindical, desde un grupo de estudios, es participar e influir en la defensa de los valores y las ideas que nosotros consideramos correctas. No dejar que los otros resuelvan. Peor, mucho peor que el grito de aquel populista que plantea algo peligrosísimo para el país, es que los que creemos que eso está mal, nos quedemos callados. Y por eso que esta frase, de alguna forma, espero que les haga sentido, motivarlo en el sentido de que desde distintos ángulos, nosotros no podemos ser indiferentes de lo que se va a empezar a discutir en Chile y el mundo post-pandemia. Algunos sostienen que después de la pandemia el Estado va a tener que volver a ser el protagonista y tomar decisiones. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que Chile necesita más Estado para algunas cosas y en determinados momentos, y mucha más libertad y emprendimiento para otras. Además, esta es una discusión ideológica absurda, donde uno se da cuenta que quienes proponen más Estado por más Estado lo que quieren es más control político. No quieren más resultados, más eficacia. ¿Qué es eso de más Estado? En Alemania más Estado puede ser perfectamente más equidad, más justicia. Pero en Venezuela más Estado es mucha menos libertad, es mucha más opresión. En Chile, donde algunos de izquierda dicen que tenemos un Estado muy chiquitito y muy raquítico, bueno, pero Chile fue el país que presentó el plan fiscal para recuperación económica post-pandemia más grande de América Latina. Porque hicimos las cosas bien, porque ahorramos, porque teníamos una regla de gasto fiscal que nos hacía ser responsables. De tal manera que todos estos temas que se van a ir discutiendo en el futuro es tremendamente importante no mirarlos a la distancia como espectador, sino que ojalá ser protagonista desde distintas partes. Yo no hago un llamado a que todos sean candidatos ni políticos, no. Pero desde la empresa, desde la familia, desde un grupo, desde la universidad, desde el colegio, desde el centro alumno. Interesarse es fundamental porque se van a discutir cosas muy importantes post pandemia.